estado haciendo desde que iniciamos este año con este segundo momento, segundo año, por así decirlo, de Ramá, ¿verdad? Ahora en unidad junto con los animadores de asamblea, que esto tiene que ser así, ¿verdad? Esto tiene que ser cada vez más los ministerios unidos, el ministerio de alabanza sí tiene que ser. Y bueno, y hoy vamos a tratar un tema importantísimo. Estos primeros temas para irnos ubicando, hermanos músicos, hermanos animadores, que en Ramá estamos llevando pues en las comunidades, llevando con ustedes como músicos y como animadores, es ubicarnos, cómo el Señor nos quiere ir llevando primero a transformar el corazón. Quizá algunos dicen, es que yo quiero que me digan cómo es la asamblea, cómo esto. Sí, eso se hará en un momento más adelante porque es necesario que cada uno de nosotros como animadores y como músicos, en cada uno, en su ser y quehacer, tengamos claro aún más en cuestiones, por así decirlo, técnicas, en cuestiones cruciales en donde interviene, que son de la competencia del animador y la competencia del músico, cómo desempeñarnos de una manera más digna para poder ayudar a otros hermanos que tengan este encuentro del cual sabemos que somos instrumentos de Dios. Entonces, lo primero que estamos viendo una serie de temas que nos están removiendo situaciones desde aquí de la cabeza y acá en el corazón para poder nosotros tener claro hacia dónde vamos. Y yo creo que Ramá se ha caracterizado por eso, o sea, va duro y a la cabeza. Ramá va duro y a la cabeza. El Señor toma esta moción de su espíritu que lo ha puesto en nuestros corazones para que a través de Ramá, México llegue a levantarse como un verdadero ejército. Amén. Como un verdadero ejército. Los ministerios de alabanza tenemos que ser ese ejército. Entonces vamos a ver ahora en este tema algo muy interesante. Si nosotros hacemos un refresh hacia el primer tema y el tema del mes pasado, podemos darnos cuenta que Chuy nos hablaba sobre el volver al manantial. Y yo creo que ese volver al manantial se está volviendo cada vez más por repetir las palabras, por así decir, estamos volviendo a necesitar día a día volver a este manantial del que nos hablaba Chuy, este manantial del que es necesario que tú y yo sigamos pidiendo para ser llenos, para ser transformados, para realmente ser removidos en el corazón, removidos en nuestra mente, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos integralmente, no solamente aquí cuando servimos, sino en el trabajo, en la escuela, en tu matrimonio, en tu castidad, en todas las áreas de tu vida. Es necesario que ahí esté lleno y rebosando este manantial que es el Espíritu Santo. Y veíamos cómo y qué tremendo es, ¿verdad? En este tema que vimos el mes pasado, el proceso por el cual tú y yo necesitamos pasar y no descuidar nuestro alimento. Yo sé que en algunas diócesis, porque me han compartido, para gloria de Dios, me han compartido que ha removido su corazón el tema pasado de cuidando nuestro alimento. Y yo creo que como músicos y animadores de asamblea tenemos que cuidar precisamente este alimento por el cual llena nuestra mente, llena nuestro corazón y pasar por este proceso en donde muchas veces nosotros nos damos cuenta, creemos que ya no las sabemos de todas, pero no es así, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que es necesario refrescarnos en los manantiales del Señor. Entonces, vamos caminando, hermanos, vamos caminando en esta esencia. Yo creo que aquí estamos en un punto crucial. Vamos a ubicarnos ya en el tema de hoy, reconstruyendo nuestras murallas, así como Nehemías. Y vamos a hacer un análisis de la realidad, que en el cual yo te invito que cuando estés en tu comunidad, también hagas un análisis de la realidad en tu diócesis, de lo que está sucediendo y de lo que está pasando ahora en este tiempo. Y yo quiero que tomes tu Biblia, por favor, saca tu Biblia, ¿sí? Toma tu Biblia y ábrelo en el libro de Nehemías. Y vamos a ir por ahí tomando algunos versículos del libro de Nehemías, algunos de algunos capítulos. Yo te invito a que antes de que tú compartas estos temas o este tema de Nehemías, por así decirlo, leas todo el libro de Nehemías.
puedas comprender un poco más y a la luz del Espíritu Santo cómo es que vivió un proceso. Escucha bien esta palabra, proceso. Y yo creo que ahorita estamos en un proceso nuevo en cada diócesis. Acá en Torreón estamos viviendo un proceso nuevo. Y yo sé que en las diferentes diócesis estamos viviendo un proceso nuevo y esto se refleja a nivel nacional. Esto se refleja en toda nuestra iglesia. Y yo quisiera que vayamos a la palabra y dejemos que el Espíritu Santo nos vaya llevando a través de la palabra y mostrando lo que Él quiere mostrarte a ti en lo personal y lo que quiere que cada uno de nosotros tengamos muy claro, porque estamos pasando por unos momentos en donde al leer yo el libro de Nehemías me di cuenta, hermanos, que, híjole, estamos en la misma situación, y lo vamos a ir viendo en este momento. Gloria al Señor, pues. Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1, y dice la palabra: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu, el año 20 del rey Artajerjes, cuando estando yo en la ciudadela de Susán, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Yo les pregunté por los judíos, el resto que se había salvado del cautiverio, y por Jerusalén. Les voy a pedir por favor que apaguen su micrófono, ¿sí? Cuando entren a la sesión. Sí. Vamos a continuar. Versículo número, estamos en versículo 3. Me respondieron: los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estrechez y confusión. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Palabra de Dios. Resulta que Nehemías tenía un trabajo específico, especial con un rey. Y él era de mucha confianza, como los hijos de Dios debemos de estar en puestos estratégicos en nuestras ciudades, en nuestras diócesis, en donde podamos dar testimonio de lo que somos como hijos de Dios. Y él preguntaba, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está ya mi ciudad? Y podremos irlo diciendo nosotros, ¿cómo está mi comunidad? Ahora que estamos en pandemia, ¿cómo estará? Ahora que vamos a regresar, muchos ya regresamos y para gloria de Dios, wow, ya regresamos y ya estamos ahí y estamos con muchas ganas, pero nos hemos encontrado con una realidad. Y es la que quisiera que hoy nosotros como Ministerios de Alabanza hiciéramos ese análisis de la realidad y tomemos decisiones importantes. Fíjense bien, dice, los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estrechez y confusión. La muralla de Jerusalén, dice, está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Y luego dice, al oír estas palabras, me senté y me puse a llorar, dice Nehemías. Me permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y esto es tremendo, hermanos, porque yo creo que podemos nosotros ponernos de acuerdo y de que hoy en día nuestras comunidades hay un pequeño resto a causa de la pandemia, ¿sí o no? Nos hemos dado cuenta que ya no somos los mismos como cuando nos metimos en esta pandemia. Algunos han ido ya a la casa del Padre, otros se han desanimado, otros están pues ya sin ganas de regresar. Quizá tú y yo como músico, como animador de asamblea, han menguado ese fuego que hay en nosotros. Y es necesario que nos demos cuenta de esto, hermanos, porque pareciera que esas murallas por las cuales se levantaba una comunidad sólida de alabanza, una comunidad sólida en la oración y todos unidos orábamos unos por otros, ha menguado en estos tiempos. Hemos regresado y esto es signos de los tiempos, mas hemos regresado quizá en donde nos hemos encontrado con esto, que hay un pequeño resto, ¿sí o no, mis hermanos?
¿Sí o no? Díganme ustedes si no nos encontramos con un pequeño resto en nuestras comunidades. Nos encontramos en esta realidad hoy en día, y yo creo que en México, y nos damos cuenta que los hermanos que antes estábamos, sucede entre las pláticas de hermanos. ¿Te acuerdas que aquí en la asamblea había como 120, 140? Híjole, ahora nomás están como 40, como 50 o menos, ¿verdad? Todavía. Y esta es una realidad general. Esto es para ponernos en marcha, hermanos. Esto es para ponernos las pilas, como decimos, ¿no? Esto es para que realmente nos levantemos en el nombre del Señor. Nos estamos dando cuenta que al regresar a nuestras comunidades, con mucho ánimo, podemos palpar que comienza un nuevo proceso en nuestras realidades. ¿No les ha pasado a ustedes, hermanos, ahora que ya empezaron en asambleas de oración, animadores de asamblea, hermanos, no les ha pasado que empiezan con un fuego ustedes y sí empieza el pueblo y para que pareciera que se apagaba ese fuego, ¿no? Como que parece y quiere levantar la alabanza y otra vez para abajo. Y otra vez la alabanza y como que cuesta un poquito esa fuerza en el Señor. Pero es una realidad general y tenemos que poner mucha atención y qué debemos de hacer. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como ministerios de alabanza? ¿Sí? Nos damos cuenta que este es un proceso nuevo. Han sido 2 años en muchos casos. Reuniones por Zoom, como lo hacemos ahorita, o por algún otro medio, pero el momento de llegar presencial, empieza el fuego y cuesta levantar al pueblo en alabanza. ¿A poco no? ¿No les ha pasado? Bueno, al menos acá en Torreón sí pasa. Al menos acá en Torreón sí llega a pasar de que, y vamos para arriba y se mantiene un poco, pero hay que estar jalando bastante, exhortando. Y bueno, podemos darnos cuenta que Nehemías tiene actitudes que tú y yo debemos de tomar hoy. Es necesario que nosotros como Nehemías hoy en día tengamos claro esta realidad. Y tenemos que entender, fíjense que nosotros como Ministerio de Alabanza, como dice Nehemías 8:10, que la alegría en el Señor es nuestra fortaleza. Nehemías se levantó. Nehemías no se quedó llorando, no se quedó lamentando, no se quedó diciendo, no, hombre, ya somos poquitos, no, hombre, esto se va a acabar, no, hombre, esto ya no va a suceder nada, no, hombre, mejor vámonos a otro lado. En ningún momento, al contrario, él amaba a su comunidad. Y esto es un llamado para nosotros. Amemos nuestras comunidades, involucrémonos en nuestras comunidades y reconstruyamos estas murallas. Fíjense qué tremendo, porque Nehemías era un hombre de mucha oración, de mucha acción y de mucha pasión por hacer algo por el pueblo de Dios. Estas 3 características necesitamos tener como ministerios de alabanza. Hombres de mucha oración, mujeres de mucha oración, de mucha acción y de mucha pasión por hacer algo por el pueblo de Dios. Esto volvamos precisamente como lo hemos estado platicando, a meternos en la realidad de nuestras comunidades, de nuestras diócesis, hermanos. Necesitamos sentir esa pasión por el fuego del Espíritu que invocamos y pedimos día a día, que ese ánimo y ese ardor y esa alma incendiada por el fuego del Espíritu, caminemos hacia levantar la comunidad. Hoy en día, tú y yo, vamos a decirlo así, debemos de ser los fuertes, hermano. Debemos de ser los firmes, los fieles, los que no se cansan en la comunidad, aunque nuestra vida tenga desánimo, aunque nuestra vida tenga también situaciones. Podríamos decir, ¿y quién a nosotros nos levanta? Bueno, ese es otro cantar. El Señor. En tu oración, de mucha oración, pero no lamentándonos más. Acuérdate, hermana, acuérdate, hermano, que al ser perseguidos los apóstoles, lo dice los Hechos de los Apóstoles capítulo 4, ellos pedían el fuego del Espíritu, pero no para sanar su corazón, no para, que me duele porque me golpearon, porque me persiguen por Jesús. No, ellos pedían valentía. Escríbele ahí, valentía para seguir proclamando la palabra. Nehemías era un hombre valiente, porque dejó el puesto que tenía
y le dijo al rey: yo quiero ir para allá. Hasta el rey se dio cuenta porque el semblante que tenía Nehemías, dijo: oye Nehemías, oye, tú eres, ahí lo dice en el capítulo 2, tú eres un hombre con mucho ánimo. Siempre andas con mucho fuego en tu corazón. ¿Qué te pasa? Parece que estás enfermo. Y le dice: ¿sabes qué? Allá los míos, mi ciudad se encuentra en ruinas. Y rogó a Dios: déjame ir. Quiero ir allá. Y fue, ¿verdad? Le permitió por el puesto, por el testimonio de Nehemías. El rey le dice: sí, ve, adelante, tómate el tiempo que tú quieras. Hazlo. Si eso es lo que en tu corazón siente, hazlo. Y Nehemías, por la pasión que tenía por el pueblo de Dios, se lanzó en el nombre del Señor. En el nombre del Señor se lanzó, así como tú y yo tenemos que lanzarnos. Y fíjense bien, podemos hacer un desglose de las características de Nehemías, hermanos, ya que tenía muchos dones, los cuales el Señor dispuso de cada uno de ellos para utilizarlos en la construcción de las murallas de Jerusalén. Aquí pudiéramos decir, como nos lo dicen en las empresas, ¿verdad? Como nos lo dicen en nuestros trabajos. ¿Cuáles son tus fortalezas? O podríamos decir, ¿cuáles son las fortalezas del ministerio de animación de asambleas en esta diócesis? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el ministerio de alabanza en tu comunidad? Y es necesario que descubramos lo que el Señor ha hecho. Nosotros en la secretaría, que tuvimos una reunión, la junta del jueves, podríamos y platicábamos sobre lo que el Señor ha estado depositando en la Secretaría Nacional de Ministerios de Alabanza. Fruto del Señor, no fruto de nuestros dones ni talentos, ni mucho menos, sino la misericordia de Dios. Y nos damos cuenta que eso es lo que el Señor ha estado suscitando. Eso precisamente hay que caminar y dejarnos transformar y dejarnos ahora sí que sorprender por lo que el Señor puede hacer con lo que nos está dando. Eso es importante detectarlo. Entonces, Nehemías era un hombre íntegro. Nehemías se encargaba de organizar, apunta por ahí, administrar al pequeño resto fiel. Se dio a la tarea de facultar a otros y de supervisar toda la obra, hermanos. Tuvo muchas trabas, Nehemías. Tuvo muchas trabas, ya que muchos se opusieron a lo que él empezó a hacer. ¿Sí? Fue un hombre fiel, se mantuvo fiel en todo el proceso de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Nehemías no solo era un hombre que se apoyaba en la palabra, hermanos, y en la oración, sino que era un hombre de acción. Sabía que la palabra estaba lo llenaba en su corazón y lo movía en su corazón, y él actuaba porque la palabra estaba con él, porque el Señor estaba con él. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer como ministerios de alabanza hoy en día. Podemos leer en todo el libro de Nehemías que él oraba en todo tiempo. Todo lo que él hacía, oraba. Antes de hacer algo, oraba y congregaba al pueblo en oración. Y vamos a hacer esto, pero primero en la presencia del Señor. Primero hacia la presencia del Señor. Y él siempre se mantuvo fiel a lo que el Señor le había mandado hacer. ¿Sí? Entonces, él sabía y confiaba en su Dios porque le conocía. Porque le conocía, sabía quién estaba con él. Estos son detalles que tú y yo como ministerios de alabanza debe ser un sello en México, hermanos. Yo creo que en México tiene que ser un sello especial. Es un llamado que realmente conozcamos al Señor. ¿En qué sentido? En que día a día lo buscamos. Y como dice el santo, ¿verdad? Entre más te busco, más te desconozco. Y así debe de ser. Porque Dios jamás lo vamos a conocer totalmente. Pero entre más te busco, más deseo buscarte, y pareciera que me falta y me falta. Y así es el camino en la fe, hermanos. Dios mandó a hacer algo a Nehemías para cumplir un propósito. Vámonos a la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 17 y 18, por favor. Dice: después de que
él se dirige, hermanos, después de que él se dirige hacia Jerusalén y ve las murallas de Jerusalén, pues destruidas muchas de ellas. ¿Tú sabes más o menos cuánto miden las murallas de Jerusalén? Miren, las murallas de Jerusalén es como un cuadrado, más o menos, de un kilómetro por lado. Aproximadamente 4.020, 4.010, 15 o 18 metros cuadrados. 1.000 o un kilómetro por lado, ¿sí? Y las murallas después del siglo XV se reconstruyeron y tenían un grosor hasta de 2 metros y un alto de 12. Imagínense cómo estaban y tenía 12 puertas. Cuando, ya hoy en día, ¿verdad? Había 8 puertas importantes. Las puertas en donde Nehemías se encontraba la muralla y Nehemías reconstruyó. Y había una puerta, la puerta del agua precisamente, que ahorita la vamos a ver en ese momento, que esa no la derribaron, sino que quedó, no habla de que haya sido derribada porque quedó intacta. Esa muralla habla de un manantial que es del Espíritu y nadie vence al Espíritu, hermanos, y de la palabra de Dios. Entonces, imagínate cómo pudo ver 1 kilómetro por lado, ¿verdad? Cómo estaban las murallas. Imagínate tu comunidad, híjole, cómo está ahora. Y no físicamente, ¿eh? Y también físicamente, porque por ahí en algunos casos, en algunas comunidades nos hemos dado cuenta, bueno, al menos acá, ¿verdad? De que llegamos a limpiar. Y los ministerios de alabanza, lo que antes quizá no hacíamos o no hacían algunos, empezaron a agarrar el trapo, empezaron a agarrar la escoba, empezaron a agarrar el trapeador, ¿verdad? Para limpiar el lugar en donde el Señor se iba a manifestar. Yo creo que hemos hecho mucho esta labor ahora y es importante y qué bueno porque esto nos recuerda que, como dice su palabra, haciendo un paréntesis, los levitas mientras no estaban en servicio se encargaban del santuario, de cuidar los utensilios, de limpiarlos. Eso dice la palabra. No recuerdo bien la cita, pero lo dice en el libro de Crónicas, que mientras no servían, ellos se dedicaban a limpiar y a cuidar el templo. Exacto, hermano, a barrer y a trapear hoy en día, ¿verdad? Entonces nos vamos al capítulo 2, versículos 17 y 18, donde dice, fíjense bien, entonces les dije, vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos. Poniendo en el contexto, reúne al pueblo y también ellos ven la muralla y él guía, ¿verdad? Guía al pueblo en este proceso importante. Dice, versículo 17, entonces le dije, vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas. Cámbiale Jerusalén y ponle Torreón, ponle Durango, ponle Yucatán, ponle como le debes de poner, ¿sí? La triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén. Un llamado. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén para no volver a ser objeto de escarnio. Le referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo, esto dice Nehemías, y les transmití también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron, levantémonos y construyamos. Y se afianzaron en su buen propósito. Palabra de Dios. Hoy en día necesitamos levantarnos. Ahí está. La realidad en tu comunidad, ahí está. ¿Cómo están? Aquí viene el análisis ya cada vez más directo. ¿Cómo está el ministerio de animación de asamblea de tu comunidad o de tu diócesis? ¿Los han reunido? ¿Los han convocado? Hay nuevos hermanos, hay hermanos que tienen la inquietud, los hermanos que estaban ya no están. ¿Qué sucede? Haz un análisis y de partir de ese análisis, levántate y construye. ¿Cómo están los ministerios de alabanza en tu diócesis, hermanos? ¿Cómo está el ministerio de música en tu comunidad, en tus comunidades, en tu diócesis? Híjole, acá voy a decir, yo voy a hablar de mi casa, aunque estén aquí hermanos de mi casa.
nos damos cuenta de que hay comunidades que ya no tienen ministerios de música. Pero no ha sido realmente, ay, porque no hemos hecho. No, 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 no es porque no hayamos hecho algo, sino porque justamente esto nos está arrastrando la pandemia. Pero ya el coordinador del Ministerio de Música Diocesano, mi hermano Daniel y mi hermano Braulio, de los animadores de asamblea, dijeron, pues nos levantamos en el nombre del Señor e ir a las comunidades y convocar a las comunidades y hablarles a las comunidades y exhortarles y órale, vamos para adelante. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos repartiendo, como decimos por acá en el norte, el queso, el pastel. ¿En qué sentido? De que si no hay ministerio de música en una asamblea de oración, en alguna comunidad, escuchen ministerios de música diocesanos, vamos a repartirnos y paz, y empezar a formar, a levantar, a reconstruir. Es un llamado muy tremendo. Hay comunidades que no tienen animadores de asamblea. ¿Qué vamos a hacer? Esta es una realidad. Involucrémonos como Nehemías en la acción con mucha pasión, hermanos. Entonces, bien tremendo porque Nehemías les decía, ok, versículo 10, en el versículo 17 al final, vamos a reconstruir las murallas de Jerusalén. Si tú lees el libro de Nehemías, Nehemías hoy en día habla mucho del coaching, ¿verdad? Hoy habla mucho de estos hermanos, hermanos, estos hombres y mujeres que van a una empresa y te inyectan ánimo y eso es muy bueno. Pero Nehemías tenía esta característica de un buen coaching, por así decirlo. O sea, era un siervo de Dios que realmente como hijo de Dios se le notaba que el Señor estaba en su corazón. Es decir, que siempre inyectaba ánimo. Vamos, levantémonos sin temor. Y empieza a decir muchas situaciones en donde el corazón de Nehemías se ve plasmado en las palabras que él dice. Y él les platica, porque un hombre de testimonio, lo que el rey le dijo y las palabras que le dijo. Y cómo la mano bondadosa de Dios, versículo 18, lo llevó hasta ese lugar. Este es un llamado que necesitamos ponernos en marcha, inyectarle en nuestras diócesis, hermanos, ánimo a las comunidades, para que ésta sea reconstruida, levantada. Híjole, qué tremendo, y esta es una realidad. ¿No será que nosotros somos los que estamos en ruinas? ¿No será que ahora el ministerio diocesano está en ruinas? ¿No será que el ministerio diocesano de animación de asambleas está en ruinas? Pues tú que estás aquí necesitas ser como Nehemías. Ánimo, levántate y reconstruyamos. Levantémonos. Somos uno, somos dos, somos un resto, ese resto fiel. Si somos fieles en lo poco, ¿qué decimos y cantamos? Si soy fiel en lo poco, Él nos va a confiar más y esto va una vez más a florecer. La renovación carismática hoy en día en México necesita reflorecer en ese sentido. Y vaya que hay ánimo para hacerlo. Yo sé que en tu diócesis estás con todo el ánimo. Pero muchas veces somos frágiles y creo que necesitamos realmente darnos cuenta de que Dios está con nosotros y levantarnos en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4:8. Vamos al versículo 8 del capítulo 4, por favor. A mí me encanta Nehemías, por así decirlo, por todo el ánimo que tiene. O sea, wow. Tenemos que tener el gozo. De hecho, la Eucaristía, ¿cómo termina? Si vas al 8:10, la Eucaristía, ¿cómo termina, hermanos? ¿Verdad? Vayamos en paz. El gozo del Señor sea nuestra fortaleza. ¿Verdad que dice el sacerdote esa palabra? Es porque así Nehemías 8:10 lo dice. El gozo, la alegría del Señor es nuestra fuerza, y así deben de ser nuestras asambleas, así debe de ser nuestra vida comunitaria, así debe de ser nuestra vida en el trabajo, en la casa y en todo. El gozo del Señor, ¿verdad? Y lo cantamos, ¿verdad? Él ha cambiado mi lamento en baile. ¿Será cierto? Yo creo que sí, pero hay que renovarlo. Vamos al versículo número 8 del capítulo 4. Fíjense bien, cuando Nehemías, poniendo en el contexto, hasta donde vamos antes de leerlo,
Cuando Nehemías ya empezó a construir, el pueblo empezó a burlarse. Y empezaron a ver, algunos dicen, ¿a poco la van a construir? Si tú te vas al capítulo 3, dale una vueltecita, al capítulo 3 en el versículo número 33, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, montó en cólera y se irritó, sobremanera. Se burlaba de los judíos. Versículo 34. Y decía delante de sus paisanos y de la gente principal de Samaria: ¿qué pretenden hacer estos miserables judíos? Así lo dice. ¿Qué pretenden hacer ahí esos hermanos de la Renovación Carismática? ¿Qué pretenden hacer ahí en tu comunidad? Y luego dice, es que quieren terminar en un día, reconstruir, porque estaban bien comprometidos todos los que Nehemías había congregado para la reconstrucción. Tú vas a leer y te vas a dar cuenta cuando estés en tu estudio de la palabra de Nehemías en este mes, vas a darte cuenta cómo él convocó y congregó con muchos ánimos y cómo se encargó de delegar y facultar a otros. Dice, y decía delante de sus paisanos: ¿qué pretenden hacer estos miserables judíos? ¿En qué quieren terminar? ¿Es que quieren terminar en un día? ¿Van a dar vida a estas piedras sacadas de montones de escombros y calcinadas? Tremendo esto. O sea, ¿le van a dar vida a sus comunidades? Sí, claro, en el nombre del Señor. Y nos vamos al versículo, ahora sí, capítulo 4, versículo 8. Es para ponernos en el contexto, porque es lo que estaban detrás de ellos. No los dejaban en paz, los veían que estaban comprometidos en la obra, pero se burlaban y no creían en lo que el Señor les había encomendado. Versículo número 8 dice: al ver su miedo, ¿de quién? De los que estaban construyendo, dice Nehemías. Al ver su miedo, me levanté y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo: no les temáis, acordaos del Señor grande y terrible, y combatid por vuestros hermanos y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron. Palabra de Dios. Otra actitud de Nehemías: no les tengamos miedo, no tengamos miedo de recomenzar el proceso de construcción en nuestras comunidades, hermanos. No tengamos miedo de levantarnos del sillón e ir a las comunidades a reconstruir, a edificar las comunidades. No tengamos miedo. Ay, ¿te acuerdas de aquella comunidad? Ya aquellos ya ni se reúnen. No tengamos miedo de ir y levantar en el nombre del Señor y formar a otros. Este es un llamado muy tremendo que tenemos hoy en día. Esta es la realidad que tenemos después de una pandemia mundial, ¿verdad? Entonces, podríamos decir pues que las murallas representan algo. Yo quisiera que escribieras estas 4 preguntas y ahí tú desglosaras a la luz del Espíritu qué es lo que simboliza una muralla. Ahorita podríamos decir nosotros, y vamos a hacer el ejercicio, ¿qué es lo que simboliza una muralla? Pues simboliza la realidad, simboliza la seguridad que tenemos en el Señor, lo que está reconstruido, lo que sirve para poder dar alimento en la fe en nuestras comunidades. Una muralla, sabemos lo que representa, pues sirve para protección, ¿verdad? Sirve para protegerte del intemperio o de los peligros de los enemigos, como se ve en esos tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, una muralla representa esa seguridad que hay en donde nosotros podemos vivir seguros. ¿A qué me refiero? Una muralla es la formación, una muralla es la enseñanza, la oración,
la asamblea, el rosario, la Eucaristía definitivamente. Esas murallas hay que levantarles la fe a los hermanos. El estudio de la palabra, el comprometerse a caminar con la comunidad. Es necesario que ya los ministerios diocesanos ya nos levantemos y vayamos a las comunidades. Salgamos, seamos como dice el Papa Francisco, una iglesia que va en misión, una iglesia que va hacia afuera. Vayamos por los hermanos que están ahorita en ruinas. Vayamos. Este fin de semana acá en Torreón tuvimos un seminario de vida en una comunidad que se llama La Partida. La Partida es un ejido de acá cerca de Torreón. Nomás voy a poner el contexto. De ahí de La Partida, Coahuila, es donde es Oribe Peralta, para que se den cuenta, ¿verdad? Digo, ¿dónde es este jugador de fútbol del Santos y de muchos equipos de fútbol? Fuimos a un seminario de vida. Tanta es la necesidad, yo creo que tú te das cuenta en tu comunidad, tanta necesidad hay en el pueblo. Había más de 120 personas. Y nunca habían tenido un seminario de vida, nunca en esa comunidad. Y este fin de semana fuimos a hacer misión y estuvimos ahí predicando la palabra para la gloria del Señor. Muchos testimonios, mucha necesidad de caminar y continuar. Es tremenda la necesidad. Tenemos que salir. Y así como en tus comunidades, la siguiente semana tenemos otro seminario y por otro seminario y estamos ahí y necesitamos fortalecernos y comprometernos en la acción, hermanos, como Nehemías. ¿Para qué sirve una muralla, hermanos? Esa es otra pregunta. ¿Para qué sirve una muralla? Otra pregunta es esto: ¿cuáles son las murallas de tu vida que están en ruinas hoy? Es primero que hagas el análisis personal y luego hagan el análisis como ministerios de animadores y ministerios de música. ¿Cuáles son las murallas que están ahora en ruinas? Y hagan un análisis para hacer el plan realmente, o si ya empezaron su plan, bueno, con Ramá y todo lo demás que tienen que trabajar en sus diócesis. ¿Cuáles son las ruinas que encontramos en Torreón, en cada diócesis? Y hacer una estrategia en el nombre del Señor. Es que Dios quiere reconstruir tus murallas para que seas un instrumento en su obra. Dios quiere usarte poderosamente. Dios quiere usarnos poderosamente. La muralla quedó terminada, récord, en 52 días. Nehemías 6:15 lo dice. En 52 días quedó reconstruida. O sea, lo que nunca, o sea, yo creo que Nehemías tenía también sabía algo de ingeniería y de arquitectura, y los que estaban ahí también le sabían al oficio, ¿verdad? Pero es un récord. O sea, reconstruir una muralla de 4 kilómetros en 52 días es récord. Cuando quedó esta terminada, los enemigos o los que se burlaban, ¿sabes lo que dijeron? Se maravillaron y reconocieron que esto era obra de Dios. Nehemías 6:16 lo dice. Cuando se vea esa comunidad, cuando se vea ese ministerio reconstruido, realmente podremos testificar de que era obra de Dios eso. Lo que parece difícil o pareciera imposible, Dios va a responder, hermanos, en tu vida. Dios va a responder en tu servicio. Dios va a levantarte para que sucedan cosas maravillosas realmente. Estoy seguro que en México va a suceder esto. Y ahora que ya entramos en presencial, es necesario que le demos gloria al Señor, porque de una u otra manera nosotros que empezamos con este proyecto de Ramá desde el año pasado, desde noviembre del 2020, con el retiro de formación y que se inició, y que hemos estado tratando de no soltarnos, porque pues nos agarramos unos y otros en la formación y caminamos. Ahora en lo presencial se va a encender un fuego, pero hay que estar listos.
y hay que llevar ese fuego a las demás comunidades. Ya reconstruida la muralla, hermanos, se colocaron guardias en las puertas. Dice Nehemías 7:1, y a los que puso de guardias en esas puertas eran cantores, levitas. Si te vas tú al capítulo 7, versículo 1, reconstruida la muralla, y una vez que la hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Palabra de Dios. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos ponemos en marcha, cuando nosotros nos ponemos en acción en el nombre del Señor. El Señor confía a sus hijos esta parte importante. Es necesario que hoy en día nos pongamos en esas puertas de nuestra comunidad e invitemos a los hermanos a regresar, a retornar. ¿No les pasa esto, hermanos? Que, híjole, pues lo que hablo mucho pasa acá, pero yo creo que también pasa en otros lados. Pero ¿no les ha pasado que hay hermanos que, y voy a decirlo así, y no es porque sea malo, pero también hay que analizar esto, que han caído en un confort de mejor reunirse en línea y no reunirse presencial? ¿No les pasa eso en sus diócesis? Y muchas veces no es tanto ya el cuidarnos, sino es más el temor o el que así estoy aquí a gusto y no se me exige tanto. Cuidado con eso, hermanos, porque eso puede menguar la fe en muchos lados. Es una realidad. A lo mejor sucede ya, a lo mejor no sucede. Si no sucede por donde tú vives, gloria al Señor. Pero hay otros lugares en donde sí está sucediendo esto. ¿Presencial o en línea? En línea. Y estamos con nuestras cámaras apagadas. Nomás sale así tantito y te vas a ver. Ahorita estamos 226 y te aseguro que 180 hermanos tienen su cámara apagada. Pareciera que están. Dale un refresh ahí. No es por balconearse a los que tienen la cámara apagada, pero ya estoy viendo que muchos la están prendiendo. Pero eso es lo que pasa. Realmente, estamos y no estamos. Qué tremendo, ¿eh? Estamos y no estamos. ¿Sí? Ahora hay que ponernos físicamente en las puertas. Ahora hay que ponernos ahí. ¿Qué va a pasar? El Señor les va a mostrar. O sea, la fórmula nadie la tiene. El Señor la tiene, sí. Y te la va a decir a ti en su propósito para tu diócesis. ¿Cómo vamos a salir en marcha? ¿Cómo vamos a levantarnos? Por eso estamos aquí y podemos decirle al Señor, porque estamos aquí, tenemos deseos de caminar, deseos de seguir, Señor. Úsame a mí, levántame y dile hoy en este momento, Señor, tómame. Es más, cierra tus ojos en este momento y dile, Señor, yo quiero ser como Nehemías, pero es necesario que levantes también mi vida. Úsame como ese instrumento fiel. Usa mi corazón, usa mi vida. Que sea realmente una mujer, un hombre de que inyecte ánimo. Que pueda realmente yo, con lo que me has dado, ser un instrumento de unidad, de fortaleza, de reconstrucción en las comunidades. Necesitamos que estas ruinas en nuestras diócesis sean reconstruidas, no las dejemos así. Y Dios te va a usar, hermano, para su gloria. Y bien tremendo. Vamos a lo que dice Nehemías 8:1, por favor. Me encanta esto que dice. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó. Subráyalo, yo también lo voy a subrayar aquí. Mira, aquí tengo mi marcador. Subráyalo. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre.
todo el pueblo se congregó como un solo hombre. Ahí en la plaza se congregaron. Y se congregaron para algo. ¿En cuál puerta, hermanos? Díganme ustedes dónde se congregaron. Subráyenlo ahí. ¿En cuál puerta les decía? En la plaza que está delante de la puerta del agua. Agua. Gracias, hermano. En la puerta del agua. La puerta del agua simboliza al Espíritu. Simboliza a la fuente viva, al manantial inagotable de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Y es de las puertas que no fueron destruidas, porque lo decíamos, no, nadie puede destruir la obra de Dios. Amén. Nadie puede destruir la obra de Dios. Nada ni nadie la puede destruir. Esa puerta del agua implica un signo que tenemos que entender en lo espiritual y en lo real y en lo natural. Implica que como un solo hombre, es decir, como un solo cuerpo, nos reunamos en la presencia del Espíritu y llevemos al pueblo a esa puerta. Llevemos al pueblo a ese momento, a ese lugar. Pero es necesario, escúchalo bien y ponlo ahí, necesito picar piedra. Necesitamos picar piedra, hermanos. Necesitamos echarle los kilos. No desfallecer, no claudicar. Va a parecer una tarea que no va a dar fruto, pero no te preocupes. El Señor va a mostrar su poder a través de tu entrega, a través de tu empeño. Esto es tremendo, hermanos. Cuando el pueblo se congregó en la plaza, en la puerta del agua, dice su palabra que se congregó como un solo hombre, como un solo cuerpo, como una sola diócesis, como un solo ministerio diocesano, como un solo ministerio parroquial. En la unidad, animadores con músicos para la reconstrucción. Cada quien con su quehacer, ser y quehacer, lo entendemos muy bien. Cada uno en su ser y quehacer como ministerio de animación de asambleas y ministerio de alabanza, pero uno en la puerta del agua. En la puerta del agua. Y esto sería algo profético, que la renovación carismática en México necesita una vez más llevar a la nación a la puerta del agua. Llevarlos. Vamos a tener nuestros eventos nacionales presenciales con todas las medidas, que en esos eventos nacionales se les lleve a la puerta del agua como un solo hombre, un solo cuerpo. Esto nos tiene que llevar a un compromiso. Después del proceso de la reconstrucción, acuérdate del águila, doloroso, muy doloroso, en donde vamos a pasar por varias etapas, las cuales son necesarias para llegar a ser un solo cuerpo en el Señor. Tenemos que ir a ¿qué? Tocar la puerta. Tenemos que ir lo que hacíamos o seguimos haciendo en algunos casos. Acá se hace mucho esto de, y retomémosle, ir casa por casa. Ir a tocar las puertas, animador, ve y toca la puerta del hermano que ya no está yendo. Ve y toca la puerta, animador, asamblea del hermano que no se está reuniendo. No tomemos la postura de juez, decir, no, míralos, allá los de la comunidad de Torreón ni se reúnen, ni vienen. Ya lo sabrán en el Señor. No, vayan, toquen la puerta. Músicos, ve y toca la puerta de aquel hermano que tocaba la guitarra, aquel hermano que el Señor usaba con su instrumento y que cantaba, y ahora por alguna situación no está yendo. Ve y sé un instrumento de Dios para que el hermano se reconstruya y se levante.
Hermanos, hoy en día, y me llena mi corazón de, 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 de este sentir, de esta compasión, de hermanos que ya no están en el camino, porque se desanimaron, porque su fe se apagó. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No estamos yendo por ellos. Muchos estamos tomando el papel de juez y decir, pues porque no busco al Señor, ahí ni modo, se lo llevó quién sabe quién. Este es un llamado para todos nosotros. El ministerio de alabanza es un ministerio de unidad. Es un ministerio que siempre camina con la comunidad. No somos estrellas fugaces, no nada más cuando tengo mi tiempo. Nehemías no dijo, pues ahí cuando tenga tiempo vamos y reconstruyamos. ¿Sabes en qué se iban a convertir esos 52 días? En 2000 años. Levántate, pueblo de Dios. Levántate, México. Levántate. Y si nada más son 2 o 3 hermanos, pues el Señor, como dice en el libro de Lamentaciones, creo que es el capítulo 2, la victoria no depende del número de gente o de hermanos, sino del poder que viene de lo alto. Amén. Vamos a orar en este momento. Vamos a orar porque, como dice Mateo capítulo 7, versículo 24, y palabras de Jesús que tienen que retumbar nuestro corazón. Por tanto, dice su palabra en el Evangelio, cualquiera que oye estas palabras mías, dice nuestro Señor Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Palabra de Dios. Pon en práctica, ponte en marcha, levántate, ministerio de alabanza. Levántate, como lo cantamos, levántate y sean esparcidos sus enemigos. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Levantémonos. Levántate, hermana. Levántate, hermano. Y seamos reconstructores en unidad con las comunidades. Vamos a orar un momento. Vamos a orar. Mateo 7, versículo 24. Elvis, ayúdame con la guitarra, por favor. Vamos a orar ahorita sí con la música y dejemos este momento para estar orando. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese ánimo. Si está por ahí mi hermano Elvis, si no, para agarrar el piano. No, parece que no está. Vamos a orar. Chuy, si tienes tu guitarra ahí o quien tiene por ahí su guitarra, ayúdeme por favor. Este momento pidámosle al Señor que nos ayude a tener ese corazón como Nehemías, que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a llevar a la comunidad a un momento de reconstrucción. En este proceso que empezamos, este proceso que están en las comunidades hoy en día, vamos a levantarnos con mucho ánimo. Vamos a decirle al Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está todo mi ser. Aquí estoy, Señor, dile. Reconstruye mi vida, reconstruye mi corazón. Primero reconstrúyeme, Señor, pero reconstrúyeme de tal manera que sea rápido, Señor, porque allá afuera te está liberando una batalla en las comunidades. Levántame, dile al Señor, levántame, lléname, tómame. Dejemos que la fuerza del Señor en este momento sea nuestra alegría, sea nuestro ánimo. Que esas murallas sean levantadas hoy en día.
Oremos, oremos, oremos. Él me levantará. Me levantará. Me levantará. Así es el Señor, hermanos. Así es el Señor. Ahí en ese momento en donde estás ahí, por algo estás aquí, dile, Él me levantará. Él me levantará. Me levantará. Levántanos, levanta México, Señor. Me levantará. Así es mi Señor. Así es mi Señor. Vamos, con todo tu corazón, dile, Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Con sus manos me sostendrá. Así es mi Señor. Así es mi Señor. Él me levantará. Él me levantará. Con sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Así es el Señor. Dile, digámosle todos, México, digamos, así eres tú, Señor, y tú quieres un México que se levanta, comunidades vivas, comunidades encendidas, que realmente podamos dar testimonio de lo que dice tu palabra. Cada vez que nos reunamos, retiemblen las comunidades, retiemble ese lugar y todos queden llenos del fuego del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que ese corazón como Nehemías nos ayude a poder ser instrumentos fieles, instrumentos de mucho ánimo, que podamos ir, sí, podrán estar los momentos muy difíciles, no importa, porque el Señor está conmigo, porque el Señor está en mi corazón, porque el Señor me levanta y me fortalece. Dile, me fortalecerá el Señor. Fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Vamos, vamos, dile, me fortalecerá el Señor. Fortalecerá. Amén, amén. Fortalecerá. Señor, fortalecerás mi manera de animar, mi manera de cantar, de tocar. Lo harás nuevo, Señor. Me usarás de una manera nueva. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Con sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Sí, Señor. Vamos. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Con sus manos me sostendrá. Así es mi Señor.
así es mi Señor. Gloria a ti, Señor. Mm. Gloria a ti, Señor. El Señor hará de nosotros algo nuevo, hermanos. El Señor nos va a levantar definitivamente. El Señor nos va a fortalecer. El Señor nos va a guiar. El Señor nos va a instruir. Dice su palabra: no temas, gusanillo de Jacob, cosita de Israel. Wow. Que yo te ayudaré, oráculo de Yahvé, tu redentor, el Santo de Israel. Voy a convertirte, escucha, y te lo dice por tu nombre, Marco, Beatriz, Gabriela, Luli, Jesús. Por tu nombre te dice: voy a convertirte en trillo cortante, nuevo, lleno de dientes. Trillarás y desmenuzarás los montes, convertirás los cerros en paja. Los beldarás, el viento los dispersará y el torbellino los arrebatará. Y tú te regocijarás en Yahvé, en el Santo de Israel te gloriarás. Palabra de Dios. Sí, el Señor, tú y yo somos el gusanillo de Jacob. Tú y yo somos esa cosita de Israel, hermanos. Él nos va a ayudar. Dile al Señor: aquí estoy pues, Señor. Conviérteme en ese trillo que dice tu palabra. Y si estas palabras son proféticas que se cumplen hoy, aquí está mi vida. Dile al Señor: guíame, tómame, levántame. Levántame, Señor, con tu fuego, con tu fuerza, con tu poder. Señor, nuevos ministerios de alabanza se levantan a partir de hoy en México. Nuevos ministerios, renovados hermanos y mujeres. Este ejército del cual el Señor nos lo ha dicho se levanta realmente, y el Señor nos va a usar como ese trillo nuevo, con nuevos dientes. Esta es una palabra profética, hermanos, que hará de nosotros realmente así como lo dice su palabra, un trillo cortante. Gloria y alabanza. Oremos alabanza al Señor. Aleluya. Santo tú eres Dios. Eres digno de alabanza. Levantemos nuestras manos, levantemos las manos, así como Nehemías en todo tiempo decía: yo para el Señor estoy, yo soy para el Señor. Vamos. Aleluya. Santo, el Santo de Israel, el Todopoderoso. Gloria a ti. Aleluya, aleluya. Santo eres. Eric, si estás aquí, tienes palabra, vamos, ayúdanos, oremos en este momentito. Aleluya, santo, santo eres, Señor, digno de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, santo, 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 santo. Aleluya, digno, digno, digno. Tu nombre es exaltado hoy, Señor. Nuestro Dios se levanta. Dios se levanta hoy. Reconstruye murallas hoy. Se levanta el Señor, reconstruye ciudades, reconstruye ministerios hoy. Porque Él es la piedra angular, hermanos. La piedra angular que sostiene los muros, que sostiene las construcciones. Esa piedra angular es la que necesitamos. Esa roca firme es la que necesitamos. Esa torre fuerte que es el Señor es la que hoy nos sostiene, es la que hoy nos levanta, es la que hoy nos renueva. Vamos, déjalo que te invada, déjalo que te llene, déjalo que tome tu vida. Desde la posición que Dios te ha puesto, dile al Señor: hazme nuevo. Si tú coordinas, si tú diriges, si tú cantas, levántame, Señor. Y así como tu palabra, como un solo hombre, como un solo cuerpo, sea la gloria y la alabanza para el Rey, el reconstructor de murallas. Alabanza, alabanza al Señor.
Gloria a ti, Señor. Oh, gloria, Y así como dice su gloria, palabra, sobre tus oh, murallas, Jerusalén, dice su palabra, he puesto centinelas. Yo ven una imagen en este momento de todo el país de México. Imagínate el mapa, también, así como vino esta imagen a mi mente. El mapa de México, se levantan murallas. ¿Y sabes en dónde empiezan a salir hombres? Porque se ponen sobre esas murallas músicos, animadores que están cuidando todo el territorio de México, y todo México es consagrado para Cristo, para el amén, Señor. amén, Y amén. María, nuestra madre, nos levanta también. ¿Sabes qué? Ella se está poniendo también ahí. Ella también se pone en la batalla. Está con nosotros nuestra madrecita de Guadalupe. Está con nosotros. Ella se levanta también. Esta imagen cada vez se está volviendo más clara, más real. Y hay puertas, veo puertas como se abren esas puertas y entran millares, y van entrando millares, y cuando entran es como si entraran hacia un manantial, hacia un río, hacia un lago inagotable, y son llenos y son rebautizados en el nombre del Señor y son levantados. Y hay comunidades que estaban casi por cerrar y ya decir ya no más. El Señor hoy está pasando este río en esas comunidades. ¿Sabes qué vamos a hacer en este momento? Vamos a levantar muy en alto nuestras manos, como lo dice y como lo hizo Moisés, y cómo peleaban. Y mientras las manos de Moisés estaban levantadas, vencía el pueblo. Y tú ora por tu diócesis en este momento. Vamos, levántalas. Si las tienes abajo, pues ya sabrás, la derrota ahí está. Levanta tus manos, levanta tus manos y, Señor, en nombre de Jesús, hoy yo oro, yo estaré orando ahorita por Torreón. Tú ora por tu diócesis, por todo México, ora por tu diócesis, por tu comunidad. Ora y dile al Señor. Levanta, Señor, a tus hijos, a tus hijas, a tus sacerdotes, a tus obispos. Hoy levántalos en el nombre de Jesús. Reconstruye, Señor, las murallas de México. se levanta, Levanta, Señor. levántame, Amén, amén, levántame, amén, Marco, amén. Eso levántame, es lo que va a pasar ahí en Celaya. Eso es lo que va a pasar. levántame, No van a caber. oh, Va a ser levántame, insuficientes los lugares. Van a ser insuficientes. levántame, Vamos a tener que salir un poco más. Un poco levántame, más. Señor Más. Jesús, levántame, Amén. oh, Levántame. levántame, Levántanos, Señor. levántame, Levántanos, Señor. levántame, Señor Amén, amén. Jesús, Arabasantiri, levántame, arabasha. oh, Rama Santa la riorosea. levántame, Ispalaroshon y aramasia ramasanto. Aramasanto levántame, lorbariase. levántame, Señor Santire Jesús, Jesús. levántame. Reconstruye hoy a México. Reconstruye hoy. Puedo ver mujeres, niños, bebés, ancianos, caminar y caminar filas a tus comunidades, en donde se dan cuenta que ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Sí, van a brotar nuevas comunidades llenas de la presencia de Dios, hermano Santiago. Van a renacer comunidades donde no había, como lo que pasó acá en Torreón este fin de semana, donde no había. Va a haber nuevas comunidades, y las que estaban se levantarán una vez más. Un ejército Aún más se permeará México de la renovación carismática. Vamos, pidámosle al Señor, oremos. un ejército me levanto para ti. Amén, amén, sí. Un ejército me levanto para ti. Seré testigo de tu poder, seré testigo de tu amor. Amén.
Un ejército me levanto para ti. Una vez más, este cántico nuevo, cantémosle, cantémosle. Un ejército me levanto para ti. Amén. Un ejército me levanto para ti. Seré testigo de tu poder, seré testigo de tu amor. Un ejército me levanto para ti. Una vez más, el Señor está haciendo esto en nuestras comunidades. Un ejército me levanto para ti. Un ejército me levanto para ti. Seremos testigos de ese poder. Seré testigo de tu poder. Seré testigo de tu amor. Un ejército me levanto para ti. Cosas nuevas, cosas grandes vienen para nuestras comunidades. Una vida nueva, fresca. Una vida llena del Señor. Amén. Oscar, sí, esa luz ilumina templos, puertas están abiertas. Una vida nueva surge. Y tú y yo, como animadores de asamblea, porque yo también soy animador de asamblea como tú, y también soy músico de Dios como tú, y somos un solo cuerpo y somos un solo ministerio de alabanza. También nosotros somos llamados a ir a reconstruir esas comunidades. Vayamos, ese ejército ya está en marcha y no se detiene y no se va a detener y nada nos va a detener, como nos lo dijo el Señor. No temas. Una vez más dirá, no temas, porque yo soy quien te ayuda, dice el Señor. No temas, gusanillo de Jacob, cosita de Israel, que yo te ayudaré, oráculo de Yahvé, tu redentor, el santo de Israel. Voy a convertirte en trillo cortante nuevo, lleno de dientes. Trillarás y desmenuzarás los montes, convertirás los cerros en paja, los veldarás, el viento los dispersará y el torbellino los arrebatará, y tú te regocijarás en Yahvé, en el santo de Israel te gloriarás. Amén, amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, 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 gracias. Anhelemos estar en la presencia de Dios, hermanos, en comunidad. Reconstruyamos, levantémonos, salgamos de ese sillón, salgamos de esa zona de confort. En el nombre de Jesús, a eso Dios nos ha llamado. Amén. Amén. Gloria a ti. Dale un aplauso al Señor ahí en su casa. Dale un aplauso fuerte. Dele la gloria y la alabanza. Yo veo aquí muchas mujeres Nehemías y yo veo muchos hombres Nehemías. Los veo y creo que realmente vas a ser un instrumento y se va a escuchar de lo que el Señor está haciendo en tu diócesis. ¿Por qué? Porque hay corazones dispuestos y todavía le dicen al Señor, vale la pena seguir el camino. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Dios bendice, hermanos. Nos protegemos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Chuy. Gracias por ser instrumento de Dios. Y realmente este cántico es nuevo. Un ejército nuevo ha puesto el Señor para nosotros y seremos testigos de ese poder. Amén. 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 Amén, Rubén. Gloria a Dios por este tema, por esta enseñanza que nos acabas de compartir. No cabe duda, mis hermanos, que el Señor no tiene límites. A través desde esa computadora, desde ese celular, el Señor está haciendo tantas cosas inimaginables, cosas que no hemos visto, pero como ejército del Señor que está al frente de esta bendita corriente de gracia, seremos testigos y testigas de esas maravillas que el Señor ha hecho. Dios te bendiga, Rubén. Gracias, Chuy, por este momento de oración. Dios los bendiga, mis hermanos. Qué chiqueados nos tiene el Señor. Gloria a Dios por eso. Cuántas cosas nos ha regalado en estos minutos que hemos decidido entregarles, mis hermanos, a nuestro Señor. Hemos dejado cualquier cosa, cualquier obstáculo, cualquier
invitación tal vez por estar aquí y yo estoy segura que dará fruto ese sí que has dado al Señor. Aquí se Gloria a dan Dios. los Óscares, ¿eh? Aquí se dan los Óscares, ¿eh? Por aquellos los que están por ahí con un ojo al gato y al garabato, ¿eh? Gloria a Dios, Rubén. Pues sí, que siga siendo esa motivación y que Nehemías siga siendo también esa motivación, que seamos una mujer Nehemías, un hombre Nehemías dispuesto a estar en esta batalla, a estar al frente. Gloria a Dios, Rubén. Y mis hermanos, por ahí ya está Paco y Yola, les comentaba al inicio que estaban en un encuentro, estaban en un servicio, pero para gloria de Dios ya están aquí con nosotros y nos tienen unos avisos importantes que compartir, así que ahora sí vamos a poner oídos atentos a lo que ellos nos van a decir. Yola y Paco, ¿están por ahí mis hermanos? Claro, sí, aquí estamos. Gloria a Buenas Dios. noches a Buenas todos. noches. Qué gusto verles, hermanos, un mes más, una reunión más de formación. Como siempre, gusto ver a los alumnos de Ramá Música que están por ahí. A nuestros hermanos animadores y a nuestros hermanos músicos de Dios, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar al pie del cañón de esta formación. Para nosotros es un gusto enorme que ustedes cada mes se conecten. Esto nos motiva a nosotros mucho, desde luego, nos anima y nos da así como ánimos y motivación para seguir adelante, hermanos. Muchísimas gracias a todos. Queremos agradecer a los hermanos de Querétaro. Por ahí veo que ya estaba conectada Marce y desde luego Ever, nuestro secretario de la Secretaría de Ministerios de Alabanza. Ellos organizaron este fin de semana, hace apenas unas cuantas horas que terminó retiro presencial, volviendo ya a lo presencial, gracias a Dios. Y entonces por ahí Marce, Ever, que están trabajando muy hermosamente esta parte de los ministerios de alabanza, nos encantó, súper bien unidos ahí los animadores con los músicos y hermoso, fue de gran bendición, bendiciones los 2 días, bendito sea Dios. Todo va caminando muy bien ahí en Querétaro. Gracias, Ever, gracias Marce por decirle al Señor que sí y por estar trabajando tan hermosamente con estos ministerios de alabanza de ahí de Querétaro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y bueno, mis hermanos, pues otro tema más, nuestro tercero hermoso, gracias como le hemos dado a Rubén, ¿verdad? A Elvis, que estuvo ahí en una asamblea de oración también hermosa, Chu y todos, ¿verdad? Estamos por ahí trabajando. Y pues decirles que el siguiente tema, ¿verdad? 24 de abril, ¿verdad? Se llama Renovando y Reafirmando Nuestro Llamado. Sí, por ahí vamos ahora a recordar o a poner como modelo al profeta Daniel. Entonces, pues no olviden esta fecha del 24 que se pasa rápido, ¿no? Decimos, falta un mes, pero cuando acordamos, bueno, se llega rápido el tiempo y pues bien puestos primeramente Dios para este 24 de abril. Otro aviso, mis hermanos, para el mes de octubre, si se fijan, ahí tenemos un seminario, en su calendario tenemos un seminario que se ha titulado Josué, el hombre de pactos, ¿verdad? Este seminario, pues nomás para que sufran un poquito los músicos y los animadores, va a ser en la diócesis de Cancún, Chetumal. Por ahí el costo, hermanos, va a ser la inscripción de 400 pesillos. Sí, es lo único que ahorita que tenemos de información. Va a ser para músicos y animadores, sobre todo pues pensando en los coordinadores y subcoordinadores. Sí, ahorita vamos a que consideren unos 4 hermanos, entre hermanos y hermanas, 4 hermanos por diócesis. Ya ustedes platiquen con su coordinador diocesano general para la inscripción, ¿verdad? La hacemos a través de ellos. Y poco a poco pues les vamos a ir dando esta información, mis hermanos y hermanas, en cuanto vayamos teniendo más información, porque
los coordinadores diocesanos, que son Beri Joaquín y Ebert, subcoordinador de allá, pues van a ver en qué lugar de preferencia estamos buscando nosotros que sea como una casa de retiros, que se les pueda ofrecer ahí mismo el hospedaje, la comida, que sea como tipo encierro, pues. Eso es como que lo que estamos buscando para este seminario, ¿verdad? Les pedimos mucho su oración ya desde estos momentos para que el Señor pues vaya abriendo puertas y sobre todo inspire en la organización para este bello retiro que vamos a tener. Para que lo anoten por ahí, mis hermanos, en sus agendas. Otro aviso muy importante, que la verdad nos da muchísima alegría, es que se integra al medio de asambleas de oración el Ministerio de Intercesión. Para gloria de Dios, vamos a tener un ejército de intercesores ya insertado también en la Secretaría de Ministerios de Alabanza. ¿Verdad? Esto, ¿por qué? ¿Por qué se hizo esto? Porque desde el CONCLAD, ¿verdad?